Los alpinistas que intentan hacer cumbre en el monte Everest y estar en la cima del mundo tienen mucho trabajo por delante. Los peligros están por todas partes en la larga escalada. Hay riesgo de mala altura extremo, vientos impredecibles y clima helado. También existe la amenaza de las avalanchas, grandes e imparables mareas de nieve que pueden sepultar a una persona viva en segundos o dejarla varada, dejándola morir de frío y sola. Es una triste realidad que no todos los que visitan el Everest vuelven a bajar, y rara es la temporada de escalada en la que la montaña no se cobra otra víctima. Situado en la frontera entre China y Nepal, en una subcuenca del Himalaya del Tíbet, el Everest es una de las 7 maravillas del mundo natural. Con una elevación de 29.031 pies u 8.848 metros, el monte Everest ha atraído a muchos alpinistas experimentados a lo largo de las décadas. Pero incluso para los montañeros más experimentados, la ascensión por sus laderas nevadas no es fácil. Las muertes que se producen en el Everest no son nada nuevo, y se cree que cientos de personas han muerto al intentar ascender a la traicionera cima. Lamentablemente, debido a los riesgos que conlleva el transporte de cargas pesadas para bajar de la montaña, muchos de los que mueren en el Everest están condenados a permanecer allí para siempre, con sus cuerpos congelados como sus propias lápidas. Ya es bastante difícil subir y bajar tu propio cuerpo del Everest, y en muchas situaciones bajar un cuerpo es simplemente imposible. Los cuerpos de estas almas perdidas están esparcidos por toda la superficie del Everest, y a veces por debajo de ella. Pero algunos de esos cuerpos son diferentes a los demás y tienen un nombre especial dentro de los archivos de la Fundación SCP. Los llaman SCP-5114. SCP-5114 es la denominación dada a una serie de cuerpos congelados que se encuentran por todo el Everest. No está claro cuántos casos de SCP-5140 hay exactamente, aunque algunas estimaciones sitúan el número entre 1 y 200. En la actualidad, se desconoce si todas las instancias de SCP-5140 son cadáveres de escaladores que se encontraron con la tragedia en la montaña más alta del mundo, o si algunas de ellas son algo totalmente distinto. Pero, aunque su origen no está claro, si se entra en contacto con una instancia del 5140, no habrá ninguna duda de que es diferente del cuerpo normal de un escalador muerto. Eso es porque los cadáveres de SCP-5140 se parecen mucho a los vampiros en algunos aspectos. Eso no quiere decir que sean realmente vampiros. Ciertamente no son muertos vivientes y no pueden funcionar después de la muerte. Pero, al igual que un vampiro tradicionalmente drena sangre para sobrevivir, estos cuerpos drenan calor. Los cadáveres del SCP-5140 son ectoentrópicos, lo que significa que no se adhieren a las leyes normales de la termodinámica. Cada vez que estos cadáveres se exponen a fuentes de calor, incluyendo el calor del cuerpo humano, el cadáver drenará instantáneamente la fuente de toda la energía térmica. Sin embargo, la temperatura de estos cuerpos SCP-5140 sigue siendo la misma, independientemente de la cantidad de calor que sean capaces de drenar, permaneciendo a una temperatura constante de 50 grados Fahrenheit o 10 grados centígrados. Si cualquier persona viva entra en contacto directo con uno de los cadáveres SCP-5140, el cuerpo absorberá su calor corporal natural, bajando la temperatura de su propia víctima a 10 grados centígrados y provocando su muerte. Y una vez muerto, su cuerpo se convierte en una nueva instancia de SCP-5140. Como nota al margen, esto podría recordar vagamente a otra anomalía, que presenta cadáveres aparentemente inertes que son peligrosos para cualquiera que esté a su alrededor. SCP-2316. Esta anomalía es un poderoso peligro memético que consiste en un gran número de cadáveres humanos ahogados. Es extremadamente peligroso acercarse a estos cadáveres incluso a una distancia considerable, ya que el peligro memético inherente a la anomalía hace que los afectados reconozcan los cuerpos en el agua como personas que conocen, especialmente de su infancia. Como un canto de sirena, las víctimas son atraídas al agua, creyendo que los cuerpos familiares les llaman. Si las víctimas no son detenidas, puestas en cuarentena y sometidas a un tratamiento amnésico, se las considera esencialmente perdidas. Entrarán en el agua y serán absorbidos por el colectivo, convirtiéndose en un cuerpo más que flota en el agua. Aunque la Fundación no cree actualmente que haya ninguna conexión oficial entre las dos anomalías, las similitudes son innegables y vale la pena tenerlas en cuenta. Seguimos adelante. En la actualidad, no está claro si los cadáveres del SCP-5140 están causados por algún tipo de infección o parásito que se propaga entre los cuerpos descubiertos en el monte Everest. Si este es el caso, la Fundación aún no ha descubierto el paciente cero, la causa raíz de estos cuerpos infectados. Tampoco se ha podido determinar por qué un cuerpo fallecido requiere la absorción de calor, ni cómo lo consigue y además mantiene su propia temperatura baja pero no congelada.
Dado que interactuar con una instancia de SCP-5140 puede ser fatal, parece que estas propiedades anómalas pueden transmitirse por contacto y exposición, como una enfermedad o un parásito, pero no se han observado efectos anómalos entre ninguna persona viva que visite el monte Everest. Existe la posibilidad de que los cadáveres del SCP-5140 hayan desarrollado alguna forma de mutación póstuma, como resultado de haber muerto durante una avalancha en el Everest y haber sido enterrados en la nieve, con lo que sus cuerpos se quedaron sin calor tras la muerte. Después de todo, el Everest es conocido por sus frías temperaturas, que en ocasiones alcanzan hasta 1 grado Fahrenheit o menos 17 grados Celsius. Por no hablar de la diferencia de presión atmosférica a tan gran altura, así como de los frecuentes vientos helados de gran velocidad. En la cima del monte Everest la velocidad del viento puede alcanzar los 280 km por hora. Eso equivale a 175 millas por hora. Y se sabe que los vientos de alta velocidad incluso pillan a los alpinistas desprevenidos y los hacen caer en picado hasta la muerte. Tal vez la combinación de estas condiciones, la temperatura gélida, la presión atmosférica y los vientos hayan desencadenado algún tipo de cambio en algunos de los cuerpos que tuvieron la mala suerte de no abandonar nunca las laderas nevadas del Everest. O eso, o estos cadáveres abandonados en un frío tan extremo podrían ser el hogar perfecto. Tal vez algún tipo de parásito desconocido y hasta ahora no detectado sea capaz de habitar en estos cuerpos congelados y pueda contagiar a otros huéspedes vivos drenando su calor corporal. Cosas más extrañas han sucedido en la Fundación SCP, y eso podría explicar por qué cualquier persona que interactúe con un cadáver de SCP-5140 tiene el mismo destino espantoso, independientemente de la causa de estas anomalías o de por qué los cuerpos del SCP-5140 solo han sido descubiertos en el monte Everest. El contacto cercano con los cadáveres suele provocar bajas y muertes. Naturalmente, este es un coste que a la Fundación SCP le gusta evitar en la medida de lo posible. El desagradable hábito que tienen los cadáveres del SCP-5140 de absorber el calor corporal de una persona hace que sea poco práctico llevarlos a un centro de investigación de la Fundación para realizar pruebas, al igual que el hecho de que estén en la montaña más alta del mundo. En su lugar, la DM Delta 14 se ha encargado de mantener estos cadáveres sedientos de calor en el monte Everest. El destacamento móvil Delta 14, también conocido con el nombre en clave de País de las Maravillas de Invierno, está formado por un grupo de montañeros especialmente hábiles y expertos en comprender y adaptarse a terrenos especialmente brutales sin llamar la atención. Estos agentes encubiertos tienen la tarea de escalar periódicamente el monte Everest y mantener contenido al SCP-5140. El trabajo de este equipo consiste en localizar cualquier nueva instancia de los cuerpos del SCP-5140 y enterrarlos en la nieve. Al hacerlo, el objetivo es evitar que cualquier alpinista involuntario tropiece con uno de estos cuerpos y se convierta en una nueva instancia. Mientras tanto, la Fundación está presionando para que tanto Nepal como el Tíbet endurezcan las restricciones a los permisos de escalada. Pero por supuesto, el dinero que el turismo del Everest aporta a estos dos países probablemente ha impedido esto. Según el archivo de la Fundación sobre SCP-5140, se produjo un incidente durante una de las expediciones anuales al Everest del destacamento móvil Delta 14. Los miembros del DM Delta 14 se dirigían a la cima del Everest, encontrando cada vez más cuerpos de SCP-5140 a medida que subían la montaña. Tal y como se les había ordenado, el equipo enterró cada uno de los cadáveres congelados que encontraron bajo un manto de nieve. Sin embargo, los Delta 14 se dieron cuenta de que en esta misión había un número mucho mayor de cadáveres congelados, especulando que quizás los fuertes vientos del Everest habían arrancado la nieve de los que ya habían enterrado en misiones anteriores. Uno de los Delta 14, un hombre llamado Charlie Smith, estaba en correspondencia con sus colegas en su campamento base. Charlie informó de que uno de sus compañeros del País de las Maravillas de Invierno, Patrick, había tocado uno de los cadáveres del SCP-5140 cuando el equipo llegó a la cima, y que ahora estaba enterrado según los protocolos tras convertirse él mismo en una instancia 5140. Cuando empezaron a descender de la cima del Everest, Charlie envió una comunicación urgente al campamento base, informando de que había descubierto 3 cuerpos más del SCP-5140 en un campamento abandonado, excepto que estos 3 casos eran diferentes a los que habían encontrado antes. Estos cadáveres de alguna manera seguían moviéndose. Al intentar bajar la montaña a toda prisa, Charlie informó de que una masa de cadáveres SCP-5140 bloqueaba su camino y drenaba el calor corporal de otro de sus compañeros de escuadrón, Arnold, para convertirlo en uno de ellos. Arnold había estado llevando las provisiones del equipo, incluyendo sus reservas de oxígeno para combatir la falta de aire respirable en la gran altitud del monte Everest.
Charlie intentó en vano utilizar su pistola de bengalas para despejar el camino, con la esperanza de distraer a los cadáveres que ahora caminaban con una fuente de calor, pero no surtió efecto. Su último mensaje al campamento base advertía al resto de los Delta 14 de que no acudieran a la cima del Everest, y Charlie les instaba frenéticamente a que no dejaran a los escaladores acercarse a ella. Su mensaje final decía simplemente que la montaña es un peligro. Una división de rescate del destacamento móvil Delta 14 llegó poco menos de 2 horas después, rastreando la última ubicación conocida de Charlie mediante una baliza GPS. Extrañamente, a pesar de los frenéticos mensajes de Charlie, no había señales de ninguna instancia del SCP-5140. Ninguno de los montones de cadáveres de los que les había advertido podía verse por encima de la nieve, y desde luego ninguno se movía. Sin embargo, el equipo de rescate no tardó en encontrar a Charlie. Estaba muerto, pero no había perdido el calor ni se había convertido en otra instancia de SCP-5140. No, lamentablemente, después de llevar a su compañero caído de vuelta a la base, la autopsia reveló que Charlie había muerto probablemente de la misma manera que tantos otros escaladores en el Everest. Se había asfixiado por falta de oxígeno. Un examen más detallado de su equipo reveló que la válvula de entrada de oxígeno de Charlie se había dañado anteriormente, mientras el equipo había estado subiendo a la cumbre del monte Everest. Sus compañeros de equipo, Arnold Hillary y Patrick Edmond, también fueron descubiertos en la montaña, pero solo Patrick se había convertido en una instancia SCP-5140. Arnold simplemente había muerto por exposición, al igual que Charlie. El equipo de rescate llegó a la conclusión de que debido a la falta de oxígeno adecuado, Charlie Smith había alucinado con la visión de los cadáveres del SCP-5140 moviéndose y bloqueando su camino, pasando sus últimos momentos de terror mientras las condiciones de la montaña lo mataban lentamente. La Fundación aún no sabe exactamente qué es lo que hace que los cuerpos se conviertan en instancias de SCP-5140, ni siquiera cuántos de ellos hay en el Everest, pero recientemente se ha producido un avance importante y preocupante, después de que un aumento de las temperaturas globales provocara una gran avalancha que dejó al descubierto una gran parte de la montaña que antes estaba cubierta por una espesa capa de nieve. La Fundación envió aviones dotados de equipos de imagen térmica para escanear la montaña. Lo que encontraron fue tan confuso como aterrador. Los cadáveres del SCP-5140 no solo están repartidos por la superficie del monte Everest, sino que son gran parte del Everest. La propia montaña es una enorme pila de cadáveres a la espera de drenar la vida de cualquiera que intente escalarla y convertirlos en parte permanente de la cima. Así que si estabas planeando un viaje al Himalaya, con la esperanza de tachar escalar el monte Everest de tu lista de deseos, quizás lo dejes pasar. De lo contrario, es posible que la subida sea aún más fría de lo que esperabas. Ahora ve SCP-1861, la tripulación del HMS Wintersheimer, y SCP-3082, los niños y niñas desaparecidos de Neverland, para conocer más misterios alucinantes de la Fundación SCP.